Hola, hoy día es nuestra tercera actividad de nuestro taller de arteterapia virtual. Antes de comenzar con la visualización, quiero que abordemos un tema y reflexionemos en torno a un sentimiento que ha ido apareciendo con fuerza en mucha de la gente con la que he podido conversar o que he estado trabajando más directamente. El sentimiento de la soledad, de estar solo. Si nosotros vamos al diccionario, la definición de soledad es muy pequeña, ¿no? Y tiene que ver con no contar con acompañamiento de un otro, ¿no? Esa descripción tan pequeña, cuando hacemos referencia a lo que tiene que ver con lo emocional, a lo que entendemos como por soledad emocional, se vuelve algo mucho más difícil de entender. Porque la verdad es que muchos de nosotros nos podemos sentir profundamente solos en momentos de nuestra vida, sin necesariamente estar sin un otro al lado. ¿Cuántas veces en la vida les ha pasado que han estado en situaciones en las que aparentemente están muy acompañados y se sienten profundamente solos? Y ese sentimiento de soledad emocional tiene algunas características, ¿no? ¿Qué es sentirse profundamente solo en un determinado momento? Yo creo que tiene que ver con una sensación de vacío, por ejemplo, de ser invisible a otros, de que no nos ven, de no ser comprendidos. Yo siempre me imagino que cuando uno trata de empatizar con el sentimiento de soledad, uno podría imaginarse a alguien gritando frente a un, no sé, a un abismo, a un acantilado donde esperaría escuchar su eco, por ejemplo. Y frente a ese grito no viene de vuelta nada. Yo creo que esa es una imagen que nos devuelve el sentimiento que ustedes pueden estar pasando o han pasado en algún momento de su vida. La sensación de la soledad yo creo que se ha visto acrecentada en este periodo por la cuarentena, por estar o tener que estar recluidos en nuestros hogares. Eso ha implicado hartas cosas, como yo lo he planteado en otros videos. Una, tener que convivir con personas con las que teníamos conflictos pendientes. Esos conflictos que hacen que nuestro vínculo con el otro no sea un vínculo nutritivo, no sea un vínculo satisfactorio, rico, calientito, no. Al revés, nos enfrenta con tener que lidiar con asperezas, con dificultades. Y por otro lado, pensaba lo difícil que es, cuando uno ha construido su identidad en distintos contextos, remitirse o quedar atrapado en solo uno. ¿A qué me refiero con eso? Todos nosotros hemos construido nuestra identidad en distintos lugares, en distintos escenarios. Nosotros no somos solo madre, ¿no? Somos amiga, somos trabajadora, somos hija, jugamos distintos roles en nuestra vida, y esos distintos roles también nos dan cuenta de quiénes somos, nos van entregando una información de quiénes somos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conflicto en nuestro hogar, con nuestra pareja o con las personas que vivimos, lo más probable es que tratemos de estar mejor en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y a lo mejor en el trabajo encontramos el lugar para sentirnos más plenos, más tranquilos, más reconocidos, más escuchados. Al revés, a lo mejor tu conflicto está en el trabajo. Y a lo mejor cuando llegas a tu casa y en la paz y en la tranquilidad de tu hogar, te vuelves a sentir tú. Pero la verdad es que cada uno de nosotros necesita de todo este escenario para construirse. Y necesita a un otro que nos diga un poco o nos devuelva una imagen de nosotros mismos. No para determinar nuestra imagen, ¿no? Porque ya cuando somos adultos no es como cuando somos niños, ¿no? Que a un niño uno podría decirlo, convencerlo de determinadas cosas por la confianza que tiene en el adulto o en la persona que lo está cuidando. Nosotros como adultos llegamos a tener ya una capacidad de autonomía que nos permite evaluarnos con más libertad y un poquito más de objetividad, si se puede decir de alguna manera, ¿sí? Pero este sentimiento de soledad que ha podido aparecer en muchas de ustedes en estos momentos es un sentimiento difícil de manejar, ¿no? ¿Y cómo contrarrestarlo? Pensaba yo, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esta sensación de vacío, de desconexión, de que no hay nada que nos ate, de falta de raíces, finalmente? Y que finalmente es una ficción, porque podemos sentirnos no acogidos, no acompañados,
no recepcionados por un otro que nosotros escogimos, en algún caso, por ejemplo. Pero no necesariamente esa es la realidad que marca nuestra vida o que ha marcado siempre nuestras vidas. Y entonces me puse a pensar cómo las experiencias de soledad anteriores se vuelven a reeditar o vuelven a aparecer en este periodo con mucha fuerza. Entonces no tiene que ver solo con lo que estamos viviendo hoy, sino más bien con cómo se reactivan experiencias traumáticas respecto a haber quedado solos, poco acompañados, abandonados, que pueden haber ocurrido en su infancia, por ejemplo, o que pueden haber ocurrido en su adolescencia, o en periodos en que fueron especialmente vulnerables. Entonces es muy importante pensar que mucho de lo que estamos sintiendo hoy es un eco del pasado, es un eco de lo que ya vivimos. Y entonces también puede venir la calma cuando nos damos cuenta que hoy ya somos grandes, somos personas más autónomas, ya no necesitamos las mismas cosas, ya no dependemos de la misma manera de otros. Y darnos cuenta de eso puede alivianar un poco esta carga o este recuerdo que está tan agarrado a nosotros muchas veces y que se asocia con sentimientos más bien displacenteros como la soledad. Y por otro lado, pensaba que otra manera, de alguna manera, de cuestionar este tema de la soledad, tenía que ver con entrar en contacto con nuestro entorno y darnos cuenta cómo está todo tejido y interconectado y entrelazado. Yo creo que el COVID-19 ha venido a mostrarnos eso, cómo somos una gran red de conexiones y que si tú haces algo, necesariamente al que está en la otra punta de la red lo afecta igual. Que ha sido difícil que las personas tomen conciencia de eso porque nuestra cultura entera, nuestro sistema económico de alguna manera nos estaba vendiendo una fantasía de individualismo, de que podíamos solos, de que éramos independientes, de que la vida de alguna manera se lucha en solitario. Pero cuando te ves encerrado en tu casa, te das cuenta que necesitas esas conexiones, que necesitas la sonrisa, no sé, de tu compañera o compañero de trabajo que te saluda en la mañana, que necesitas ese contacto humano, ¿no? que te define también, que define lo que somos. Entonces es una fantasía pensar que estamos solos. Puede que no tengas la compañía o el resguardo emocional hoy día que necesitas, pero las conexiones existen y están ahí para que uno las vea, las reconozca y las use. Pensaba cómo el tema también de pedir ayuda se pone en jaque cuando nos sentimos solos. Yo creo que hay poca gente que no tenga a nadie efectivamente para pedirle una ayuda en algún momento. Pero cuesta pedir ayuda, cuesta decir necesito determinadas cosas y ponerlo en palabras, cuesta decirle al otro soy vulnerable. Cuesta reconocerse a sí mismo que te sientes vulnerable. Parece que tuviéramos que avergonzarnos por no ser suficientes así, en solitario. Sin darnos cuenta que esa es como la ley de la vida y de la naturaleza. No hay ningún ser en la tierra que pueda sobrevivir solo. Estamos encadenados en circuitos que no vemos, que son invisibles, pero que están actuando, ¿no? Entonces yo creo que parte importantísima de que baje un poquito esa voz que nos está ahí diciendo estás solo, no tienes a nadie y que de alguna manera nos empieza a llevar en esa espiral oscuro, ¿no? de tristeza, es mostrarnos a nosotros mismos y estar atentos a ver las conexiones con el mundo que nos rodea. Desde la plantita que cuidas allá afuera, a tu mascota, hasta tus hijos. Cada una de esas personas que están allá afuera te necesitan, tienen que ver algo contigo, o podrían tenerlo, ¿no? El formar parte del grupo muchas veces significa cuestionar estas dificultades de confiar en un otro, pero también significa despertar a la conexión, a que podemos aprender y enriquecernos con otros, y que es una necesidad humana
pálida. Entonces, cuando hoy día te ves encerrado, en cuarentena, limitado y sin contacto humano, es natural sentirse con esta sensación de vacío, de falta de algo, ¿no? Y ese algo es el vínculo, es la relación. Es en la relación que nosotros sacamos nuestra humanidad, ¿no? En la que nos mostramos claramente quiénes somos. Bueno, y ahora sí, vamos a ir con la visualización. Espero que se conecten, espero que puedan seguir las instrucciones y que les ayude también a relajarse y a conectarse con algo más profundo y con algo más amoroso. Chao. Escoge un lugar tranquilo. Puedes permanecer sentado o recostado. La idea es que tu cuerpo esté totalmente relajado, sin cruzar ni manos ni piernas. Ahora que lograste encontrar ese lugar y estás en la posición que más te acomoda, cierra los ojos y comienza a respirar profundamente. Baja los hombros e infla el vientre a medida que tomas aire y exhalas. Respira profundamente. Toma aire y exhala. Ahora te voy a pedir que te imagines que estás en medio de un enorme bosque, un luminoso y verde bosque. Frente a ti hay un pequeño sendero de tierra. Comienza a caminar por él, como subiendo una pequeña cuesta. Alrededor tuyo puedes observar mucha vegetación. Hay mucha luz y un aire fresco. Sigue caminando por el sendero. A lo lejos se observa que hay una pequeña colina y arriba de ella una cabaña. Sigue caminando, camino a esa cabaña. Antes de llegar, observas que a tu lado hay un enorme árbol donde se observa una copa verde y brillante. Con la brisa del viento, la copa del árbol se mece. Miras hacia arriba y apenas puedes distinguir dónde termina la última rama de ese árbol. Se extiende alto, muy alto hacia el cielo. Quiero que te pares al lado de ese árbol. Un árbol de tronco ancho, fuerte, de hojas verdes que se mueven lentamente con la brisa del viento. Te voy a pedir que mirando este árbol te transformes en él. Ahora ya no eres más tú. Eres este árbol. ¿Cómo se siente ser ese enorme y alto árbol? ¿Cómo se siente su tronco? ¿Cómo se sienten sus ramas? Ve con claridad qué clase de árbol eres.
qué tipo de hojas tienes? ¿Cómo se siente extenderse hacia el cielo? Experimenta claramente la experiencia de ser este árbol. ¿Cómo se sienten sus raíces? ¿Son grandes? ¿Son delgadas? ¿Son anchas? ¿En qué tipo de tierra está plantado? ¿Cómo se siente viviendo en aquel lugar? ¿Quiénes lo acompañan? ¿Hay más árboles como él? ¿O solo está él? Ahora, en un segundo vuelves a ser tú, pero te quedas con esta sensación agradable de haber podido ser este árbol. Te pido que continúes caminando por el sendero hacia la cabaña. Caminas un par de cuadras. La experiencia de poder ir por ese bosque es agradable. Antes de llegar a la cabaña, te encuentras con un pequeño arroyo de agua fresca. El sol se refleja en sus aguas. Te dan ganas de beber, pero igual como hicimos antes, acércate al arroyo y una vez frente a él, transfórmate en ese arroyo. Ahora eres el arroyo. ¿Cómo se siente ser agua transparente? ¿Cómo se siente su fondo? ¿Cómo se siente ser un arroyo? ¿Qué características tienes? ¿Quiénes viven dentro de este arroyo? ¿Cómo se siente que tus aguas se entibian a la luz del sol? ¿Cómo se siente que haya hierba que crece al lado tuyo? Conéctate con el viento tocando la superficie del arroyo. Siente profundamente lo que es ser ese arroyo. Vuelve nuevamente a ser tú. Una vez más, retomas el camino. Queda poco para llegar a la cabaña. Párate de cara hacia la puerta de la cabaña y una vez allí, vuelves a hacer nuestro ya conocido ejercicio. Transfórmate en esa cabaña. ¿Cómo es ser esta cabaña? ¿Eres grande o eres pequeña? ¿Es una cabaña luminosa, con ventanas o sin ellas? ¿Cómo se siente tener varias o una sola habitación? ¿De qué material es esta cabaña? ¿Cómo se siente en medio del bosque? ¿Cómo se siente con la frescura del arroyo cerca? ¿Cómo son los cimientos de esta cabaña? ¿Cómo es el piso de esta cabaña?
¿Cómo es el cielo de esta cabaña? ¿Tiene un techo alto, bajo? ¿Cómo es la temperatura al ser esta cabaña? ¿A quiénes contiene esta cabaña? ¿Tiene moradores? ¿O no hay nadie que la habite? Siente profundamente cómo te sientes siendo esta cabaña. Ahora vuelve a ser tú. Siéntete nuevamente dentro de tu cuerpo. Respira profundo y emprende el camino de vuelta por este sendero. Conéctate con la experiencia vivida y reflexiona sobre cómo fue habitar cada uno de estos lugares y estas existencias. ¿Cuál te gustó más? ¿Dónde te sentiste más cómoda o cómoda? Guarda esa sensación y ese sentimiento en tu corazón. Atesóralo. Respira profundamente y vuelve al aquí y a la ahora. Y lentamente, cuando estés lista, listo, abre los ojos.